Parte 2: La venganza que destruyó un imperio. Día 4: La sombra. Jorge no podía dejar de pensar en lo que Valeria le había dicho en el café. No tienes idea de en qué te metiste. Esas palabras seguían resonando en su cabeza, como un eco que no lo dejaba en paz. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que no tenía el control. El día siguiente pasó lento, como si el tiempo se estuviera burlando de él. Cada intento de rastrear a Valeria parecía fallar. Había cambiado todos sus hábitos, sus rutas, y ni el detective podía encontrarla. Parecía que Valeria no solo se había ido físicamente, sino que había desmantelado todo lo que él había dado por supuesto. Pero esa tarde, cuando menos lo esperaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de ella. Te dije que te arrepentirías. Jorge apretó el teléfono con fuerza, sintiendo un torbellino de emociones. ¿Qué quería? ¿Una disculpa? No, ella no quería eso. Estaba buscando algo mucho más grande. Una humillación total. Decidió no responder. No iba a darle el gusto de verlo débil. Pero la inquietud crecía. Valeria jugaba en otro nivel. Día 5: El movimiento siguiente. Esa noche, Jorge se despertó de un sueño interrumpido. Algo lo había sacado de su descanso, una sensación extraña. De repente, recordó lo que Valeria le había dicho en el café, la forma en que lo miraba. No era solo venganza. Era una lección. Sin pensarlo mucho, se levantó, se vistió y salió del hotel. Esta vez, sin seguirla. Solo iba a esperar, a dejar que ella hiciera el próximo movimiento. Si Valeria quería jugar a ser la cazadora, él sería el espectador. Fue a la única dirección en la que no había pensado antes, el trabajo. El lugar donde todo comenzó. Jorge apareció en su oficina, donde sus empleados lo miraban con desconfianza. Nadie se atrevía a decir nada. La noticia del escándalo había corrido como pólvora y los rumores se habían vuelto más crueles cada día. Al entrar en su oficina, Jorge encontró un sobre en su escritorio. Era de Valeria. Sin dudarlo, lo abrió. Dentro, había una foto de él, en la que se veía caminando por la calle frente al hotel donde él y Mónica habían estado. La nota que acompañaba decía: pensé que lo sabías todo. Pero aún tienes mucho por aprender, Jorge. La sangre se le heló en las venas. Valeria sabía exactamente lo que estaba haciendo. Día 6: El último movimiento. Jorge no podía seguir ignorando la verdad. No podía pelear en su campo. El juego de control ya no le pertenecía. Sin embargo, tenía una idea. Decidió tomar el asunto en sus propias manos. Buscó la dirección de Valeria con una determinación fría. Si Valeria quería una confrontación, la tendría. Pero no iba a ser él quien se quedara sin respuestas esta vez. A las 10:30 de la noche, llegó al lugar. Un apartamento modesto, pero con una decoración que hablaba de alguien que había tomado decisiones muy calculadas. El edificio estaba oscuro, apenas iluminado por algunas luces de la calle. La sensación de estar en terreno desconocido lo invadió. Subió por las escaleras, paso a paso, su respiración pesada. Cuando llegó al último piso, se detuvo frente a la puerta. No había marcha atrás. Pero lo que encontró allí lo dejó sin aliento. La puerta estaba abierta. Y en el umbral, Valeria lo esperaba, tranquila, con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas. Hola, Jorge. ¿Cómo te has sentido jugando al escondite? Jorge tragó saliva. Esto no era lo que esperaba. Día 7: El juego comienza. La sonrisa de Valeria no se deshizo al ver la confusión en los ojos de Jorge. La habitación estaba en penumbra, solo iluminada por las luces de la calle que se filtraban a través de las cortinas. El ambiente tenía algo inquietante, como si todo estuviera perfectamente orquestado. Jorge, aunque desconcertado, intentó mantener la calma. ¿Cómo sabía que él vendría? ¿De verdad había planeado todo esto desde el principio? Pensé que habías aprendido la lección, Jorge, dijo Valeria, su voz serena pero cargada de tensión. Pero veo que sigues buscando respuestas donde no hay. Jorge frunció el ceño, dando un paso al frente. Lo que quiero es una explicación. ¿Qué es esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Valeria soltó una risa suave. ¿Una explicación? Jorge, si aún no entiendes lo que está pasando, entonces has perdido mucho más de lo que crees. Él se acercó un poco más, incapaz de dejar de preguntar. ¿Dónde está? Preguntó con voz baja, llena de furia contenida. ¿Dónde está el dinero?
Valeria no se movió. De alguna manera, parecía tener todo bajo control, como si cada paso que daba, él estuviera cayendo en un abismo más profundo. El dinero no es lo importante, Jorge. ¿De verdad lo creías? Él estaba a punto de estallar, de exigirle respuestas, cuando Valeria lo interrumpió. El dinero fue solo el principio. Lo que quería, lo conseguí. Y lo que te queda ahora es entender que ya no estás en control. Jorge no podía creerlo. ¿Todo esto, para qué? ¿Era venganza? ¿Un juego para demostrar que él no la podía dominar? Tú y yo, comenzó a decir Jorge, tratando de calmarse, buscando algún tipo de lógica en sus palabras. Teníamos un futuro juntos. ¿Por qué estás destruyéndolo todo? Valeria lo miró fijamente. Su rostro estaba en calma, pero había algo en su mirada que lo descolocó aún más. Nunca lo tuvimos, Jorge. Lo tuviste solo en tu cabeza. El futuro que tú soñaste estaba construido sobre mentiras, traiciones y egoísmo. Y ahora que has perdido todo eso, te enfrentas a la verdad, no todo se compra, no todo se puede controlar. Jorge sintió un nudo en el estómago. Valeria ya no era la mujer que había conocido. Cada palabra que decía era como un golpe, un recordatorio cruel de todo lo que había hecho. De repente, Valeria hizo un movimiento hacia el centro de la habitación. Levantó una mano, y en ese preciso momento, Jorge notó una pequeña caja en la mesa frente a ella. Lo que vas a ver ahora, Jorge, es lo que de verdad importa. Jorge frunció el ceño, sin saber qué esperar. ¿Qué estás haciendo? Valeria no respondió. Solo abrió la caja. Y dentro, había algo que lo dejó helado. Era un documento, con su nombre. Un contrato. Pero no solo cualquier contrato. Era un acuerdo en el que su empresa estaba implicada en una serie de operaciones ilegales. Jorge retrocedió un paso, el corazón acelerado. ¿Cómo? ¿Por qué tenía esto? Valeria lo miró, con la calma que siempre la había caracterizado. Este documento, Jorge, tiene la clave de todo. Lo que has hecho no solo afecta a tu vida personal. Afecta a todos los que te rodean. Y lo voy a hacer público. Jorge estaba en shock. No podía procesarlo. Ella sabía demasiado. No puedes, musitó, sintiendo el sudor frío en su espalda. Ya lo he hecho, respondió Valeria, su voz llena de determinación. Jorge miró el documento y luego a Valeria. Lo había perdido todo. Pero no solo eso. Ella había ido más allá. Valeria dio un paso atrás, sonriendo levemente. Y ahora, Jorge, el verdadero juego comienza. Día 8 la caída. Jorge sintió como su mundo se desmoronaba frente a él. Su respiración era irregular, su mente trabajaba frenéticamente buscando una salida. Pero no la había. ¿Qué hiciste, Valeria? Preguntó con la mandíbula tensa. Ella se cruzó de brazos, disfrutando el momento. Solo me aseguré de que recibieras lo que mereces. Jorge tomó el documento con manos temblorosas y lo leyó con rapidez. No podía ser cierto. Si esto salía a la luz, no solo perdería su empresa, sino que podría terminar en prisión. No tienes idea de con quién estás jugando, gruñó, levantando la mirada hacia ella. Valeria sonrió, pero no era una sonrisa de burla. Era la sonrisa de alguien que sabía que ya había ganado. Eso es lo que siempre pensaste, ¿no? Que yo era un juego. Que yo era la que no tenía opciones. Jorge sintió una punzada en el pecho. Ella tenía razón. Durante años, la había visto como la mujer que siempre estaría ahí, la que nunca lo abandonaría. Pero ahora entendía su error. Ella nunca fue la débil. Valeria caminó hacia la ventana, miró hacia la calle y luego regresó su atención a él. Supongo que ahora te estás preguntando si esto se puede arreglar. Jorge apretó los puños. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Quieres negociar? Valeria soltó una carcajada corta. ¿Negociar? ¿Después de todo lo que hiciste? No, Jorge. No vine aquí para negociar. Entonces, ¿qué? ¿Disfrutar mi ruina? Valeria lo miró fijamente y su expresión cambió. Serenidad absoluta. Quiero que sientas lo que es perderlo todo. Como yo lo sentí. El silencio entre ambos fue denso, insoportable. Jorge sintió el sudor en la frente, el peso del fracaso aplastándolo. Pero entonces, una idea cruzó su mente. Aún no estaba acabado.
Si Valeria creía que tenía el control, entonces él tenía que cambiar las reglas del juego. No iba a rendirse tan fácilmente. Jorge se acercó lentamente, manteniendo su mirada fija en ella. ¿Sabes qué, Valeria? Admiro lo lejos que has llegado con esto. Pero te olvidas de algo, yo siempre tengo una salida. Ella lo observó en silencio. ¿De verdad crees que puedes salir de esta? Susurró. Lo he hecho antes. Valeria sonrió. Esta vez, no. Antes de que Jorge pudiera responder, su teléfono sonó. Número desconocido. Lo miró con recelo antes de contestar. Sí. Una voz grave, desconocida, respondió. Jorge, tenemos un problema. Y en ese instante, supo que la guerra apenas comenzaba. Día 9, el último aviso. El sudor frío resbaló por la frente de Jorge mientras escuchaba la voz al otro lado de la línea. ¿Quién eres? Preguntó con tono seco. Alguien que cree que tomaste malas decisiones, Jorge. Y ahora, tienes un gran problema. Jorge apretó la mandíbula, mirando de reojo a Valeria. Ella lo observaba en silencio, con los brazos cruzados, sin mostrar emoción alguna. No sé de qué hablas, contestó Jorge con firmeza. La voz del otro lado soltó una risa corta. Sí lo sabes. Alguien filtró información sobre ciertos movimientos financieros, sobre transacciones que no deberían haber salido a la luz. El estómago de Jorge se hundió. Valeria. Escucha, puedo explicarlo, intentó decir, pero la voz lo interrumpió. No queremos explicaciones, Jorge. Queremos soluciones. Y si no las tienes, bueno, entonces será mejor que empieces a correr. La llamada se cortó. Jorge se quedó paralizado, con el teléfono aún en la oreja. Esto era peor de lo que pensaba. Valeria dio un paso hacia él, su expresión imperturbable. ¿Problemas en el paraíso? Jorge sintió una ira ardiente en el pecho. ¿Qué hiciste? Ella inclinó la cabeza, fingiendo sorpresa. Oh, ¿te refieres a la información que compartí? No mucho. Solo lo suficiente para que las personas correctas hicieran las preguntas adecuadas. Jorge avanzó hacia ella con furia, pero Valeria no se movió. Me acabas de condenar, Valeria. Esta gente no juega. Yo tampoco, replicó ella sin inmutarse. El corazón de Jorge latía con fuerza. Si esas personas sabían que él había estado manipulando fondos, lo iban a querer fuera del juego. Y con fuera no se referían solo a arruinar su reputación. Esto se estaba saliendo de control. Esto no es solo entre tú y yo, dijo él, intentando contener el pánico. Hay personas que no van a dejar esto pasar. Valeria se encogió de hombros. No es mi problema. Jorge sintió que su respiración se aceleraba. Necesitaba una salida. Una forma de limpiar el desastre antes de que fuera demasiado tarde. Sin decir más, giró sobre sus talones y salió del departamento. Tenía que arreglar esto. Pero mientras bajaba las escaleras, su teléfono vibró con otro mensaje. Un número desconocido. Te advertimos, Jorge. Tienes 24 horas para solucionarlo o te encontraremos primero. El aire se le atoró en los pulmones. El tiempo se estaba acabando. Día 10, cuenta regresiva. Jorge sintió el peso del mensaje como una soga apretándose alrededor de su cuello. 24 horas. Sabía lo que significaba. Si no solucionaba esto, lo harían desaparecer. Subió a su auto y arrancó con las manos temblorosas. Tenía que actuar rápido. Marcó un número mientras conducía a toda velocidad. Necesito verte, dijo en cuanto la voz al otro lado contestó. No es un buen momento, Jorge. No me importa, David. Es urgente. David, su antiguo socio, soltó un suspiro. Nos vemos en una hora. Y más te vale traer respuestas. Una hora. Una oportunidad. Si alguien podía ayudarlo a limpiar su desastre, era David. Pero mientras conducía, su mente no dejaba de girar en torno a Valeria. Ella había sido la que desató todo esto. Apretó el volante con fuerza. Ella quería destruirlo, pero no iba a dejar que ganara. No todavía. Mientras tanto, Valeria estaba sentada en un café, observando la pantalla de su celular. Sabía que Jorge estaba en pánico. Sabía que intentaría encontrar una salida. Pero lo que él no sabía, era que todas sus salidas ya estaban cerradas.
Sacó un sobre de su bolso y lo deslizó por la mesa hacia la persona sentada frente a ella. Esto es lo último que necesitan, dijo en voz baja. La persona tomó el sobre sin abrirlo. ¿Estás segura de esto? Valeria asintió. Más que nunca. El desconocido la observó por unos segundos antes de asentir. Entonces, Jorge está acabado. Ella sonrió levemente. Ya lo estaba. Solo faltaba que lo supiera. El trato estaba hecho. El golpe final estaba en camino. Jorge no lo sabe, pero su tiempo se está agotando. Día 11, el último movimiento. Jorge entró al bar donde David lo esperaba. El lugar estaba casi vacío, iluminado solo por luces tenues y el resplandor de la televisión detrás de la barra. Se sentó frente a su antiguo socio y apoyó las manos sobre la mesa, intentando controlar el temblor en sus dedos. Necesito que me ayudes a limpiar esto, dijo sin rodeos. David lo miró con calma, bebió un sorbo de su whisky y dejó el vaso sobre la mesa con un golpe sordo. Ya no hay nada que limpiar, Jorge. ¿Qué demonios significa eso? David suspiró y deslizó su teléfono sobre la mesa. Jorge lo tomó con rapidez y vio la pantalla. Noticias de última hora, empresario acusado de fraude financiero y lavado de dinero. Su corazón se detuvo por un segundo. Abrió el enlace y vio su foto en todas partes. Documentos filtrados, transacciones ilegales, testimonios de empleados que habían sido cómplices de sus movimientos. Todo estaba expuesto. Jorge levantó la vista, sintiendo como el aire se volvía más denso. ¿Quién hizo esto? David lo miró fijamente. Tú ya sabes quién. El estómago de Jorge se revolvió. Valeria. Ella había planeado todo hasta el último detalle. No solo había hecho pública la información, sino que se había asegurado de que él no tuviera a dónde correr. Su teléfono vibró con otro mensaje desconocido. Se acabó, Jorge. No hay trato. No hay escapatoria. La sangre se le heló. David se inclinó sobre la mesa y le susurró. Tienes dos opciones, o te entregas, o ellos te encuentran primero. Jorge sintió que el mundo se cerraba sobre él. Había perdido. Valeria no solo se había vengado, lo había destruido. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Valeria observaba la noticia en la pantalla de su laptop. La imagen de Jorge aparecía en todos los titulares. Su caída era oficial. Respiró hondo y cerró la computadora. Se acabó. Tomó su bolso y salió del departamento con paso firme. El pasado había quedado atrás. Semanas después del día 11. La explosión mediática y la caída de Jorge se extendieron como un incendio incontrolable. Después del devastador día 11, cuando su imperio se vino abajo y sus secretos quedaron expuestos, Jorge se vio forzado a desaparecer entre las sombras. Durante semanas, se refugió en un motel abandonado en las afueras de la ciudad, viviendo de la incertidumbre y el temor constante de ser encontrado. Cada noche, el silencio del cuarto se rompía por el eco de sus propios pensamientos. La paranoia lo consumía. En cada cruce de calle, en cada mirada furtiva, veía el reflejo de Valeria, esa mujer que había cambiado su destino para siempre. Y aunque parecía haber huido de la justicia, las amenazas no tardaron en llegar. Una carta anónima, con letras inquietantemente precisas, le recordaba que su huida era solo el primer paso en un juego mucho más peligroso, uno donde la venganza y la corrupción se entrelazaban en una red sin salida. En su desesperación, Jorge recurrió a un viejo contacto del inframundo, un hombre cuyos vínculos con el mundo criminal iban más allá de lo imaginable. Este misterioso aliado le ofreció un plan: desaparecer de la ciudad, reconstruir su identidad en las sombras y, quizá, retomar el control de lo que había perdido. Pero el precio era alto, y la oferta estaba teñida de un aura amenazante. Cada paso que daba lo acercaba más a un destino incierto, en el que la redención parecía tan lejana como la libertad. Mientras tanto, Valeria, lejos de dejar atrás el pasado, se reinventaba en silencio. Con la fría determinación de quien ha sufrido y aprendido, comenzó a investigar en lo profundo de la red de corrupción en la que Jorge había estado involucrado. Poco a poco, fue reuniendo pruebas que no solo lo incriminaban a él, sino que también señalaban a poderosos actores del mundo financiero y criminal. Su venganza ya no era solo personal, se había transformado en una cruzada para desenmascarar toda la red que había permitido que traiciones y engaños prosperaran. Una noche lluviosa, cuando las calles parecían confabular en su melancolía, el destino quiso que ambos se encontraran de nuevo. En un oscuro callejón iluminado solo por el parpadeo de un farol solitario, Jorge salió de las sombras para realizar un encuentro furtivo con su contacto. Pero al doblar una esquina,
sus ojos se toparon con una silueta familiar, Valeria. No había rastro de la mujer que una vez conoció, sino de alguien transformada por el dolor y la venganza, con una mirada tan fría y penetrante que parecía atravesar la penumbra. El ambiente se cargó de una tensión insoportable. Sin mediar palabra, los dos estudiaron a la distancia, sabiendo que cada gesto podía significar el comienzo de un enfrentamiento sin retorno. En ese instante, ambos comprendieron que el juego estaba lejos de concluir. La caída de Jorge había sido solo el preludio de una lucha más compleja, en la que las piezas se movían en un tablero repleto de secretos, traiciones y alianzas oscuras. El reencuentro no solo avivó viejos rencores, sino que también reveló la existencia de una conexión oculta, un entramado de intereses, de poder y de venganza que involucraba a personajes que ninguno de los dos había imaginado. Y en esa noche lluviosa, mientras la tormenta rugía a lo lejos, quedó claro que el destino de ambos estaba irrevocablemente entrelazado. El juego continuaba, y las próximas jugadas decidirían no solo el futuro de Jorge y Valeria, sino también el de un sistema corrupto que, hasta ahora, había permanecido en las sombras. La lluvia seguía golpeando con fuerza las ventanas rotas del edificio abandonado cuando, en medio de la penumbra, Valeria y Jorge se quedaron a solas. El eco de sus pasos había cesado y, por un instante, el mundo pareció detenerse. No podemos permitir que nuestro pasado siga dictando nuestro futuro, dijo Valeria, con una voz que oscilaba entre la determinación y el dolor. Jorge asintió lentamente, consciente de que la magnitud de lo ocurrido y las amenazas que se cernían sobre ambos los empujaban a tomar una decisión inevitable. Hay algo mucho más grande detrás de todo esto, replicó Jorge. No se trata solo de mi imperio derrumbado ni de la venganza personal. Esos documentos, las pruebas, revelan una red de corrupción que se extiende a las altas esferas del poder. Valeria bajó la mirada por un instante, como si reviviera cada injusticia y traición que la habían marcado, y luego levantó la vista con renovada frialdad. Mi venganza ya no es solo personal, murmuró, es justicia. Y si vamos a cambiar el rumbo de este sistema, necesitaremos unir nuestras fuerzas, aunque el pasado pese sobre nosotros. Durante las semanas siguientes, ambos se reunieron en lugares clandestinos, en viejos almacenes industriales, en cafés a media luz y en apartamentos alquilados por horas. Cada encuentro estaba impregnado de tensión. En cada conversación se percibía el choque entre el rencor y una innegable complicidad forzada por la necesidad de enfrentar a un enemigo común. Compartieron información, estrategias y, sobre todo, la convicción de que sus vidas estaban ahora irremediablemente entrelazadas por el destino. Mientras Valeria y Jorge trazaban un plan para exponer la oscura red de corrupción, contactando a otros que, como ellos, habían sido víctimas del sistema, en los rincones más sombríos de la ciudad se movía una figura enigmática. Sin mostrar su rostro, este titiritero vigilaba cada uno de sus movimientos. Sabía que la alianza incipiente representaba una amenaza directa a sus intereses, y ya estaba preparando su jugada para aplastar la rebelión antes de que se encendiera por completo. Una noche, en un almacén olvidado en la periferia, se reunieron con un pequeño grupo de cómplices, empleados despedidos injustamente, exfuncionarios y ciudadanos comunes hartos de la corrupción. Bajo la luz temblorosa de una lámpara, se desplegó un mapa y se marcaron los puntos clave de la conspiración. Cada rostro estaba marcado por la incertidumbre, pero también por la esperanza de un cambio inminente. En ese ambiente cargado de tensión, Jorge no pudo evitar sentir una punzada de culpa y confusión. A pesar de haber sido el arquitecto de su propia ruina, se daba cuenta de que también había sido una pieza manipulada en un sistema envenenado. Y Valeria, con su mirada penetrante, parecía cargar una herida que se rehusaba a sanar del todo. La atmósfera se volvió electrizante cuando, entre susurros y miradas decididas, se dio la orden de iniciar la ofensiva. Cada movimiento, cada documento filtrado y cada llamada secreta eran piezas de un ajedrez en el que la victoria podría significar la caída de un sistema entero. Pero en la oscuridad, la figura misteriosa no descansaba. Con una voz inconfundible y distante, susurró a sus cómplices. El juego apenas comienza, y cada error de ustedes es una oportunidad para que yo recupere el control. Mientras tanto, Valeria y Jorge, conscientes de la inminente batalla, sellaron su pacto sombrío. Con el rencor del pasado y la determinación de un futuro sin cadenas, se prepararon para enfrentar a quienes habían gobernado en las sombras durante tanto tiempo. El destino de ambos y el de un sistema corrupto pendían de un hilo. La tormenta se intensificaba fuera del almacén, y en cada gota de lluvia se escondía la promesa de una revolución. ¿Podrán derrumbar a esos titiriteros ocultos o se perderán en el laberinto de sus propias pasiones y miedos? La respuesta se iba tejiendo en cada encuentro furtivo, en cada documento revelado y en cada mirada cargada de determinación. El juego continuaba, y el siguiente movimiento era crucial para cambiarlo todo. El desenlace, la última jugada.
La tormenta había alcanzado su clímax cuando Jorge y Valeria, junto a su red de aliados, se reunieron en el corazón de la ciudad para dar el golpe final. El almacén abandonado, escenario de tantas conspiraciones, se transformó en el campo de batalla definitivo. Las luces parpadeantes y el estruendo de la lluvia creaban una atmósfera apocalíptica, en la que cada gota parecía marcar el compás del inminente desenlace. Valeria, con la mirada firme y el rostro endurecido por la experiencia, desplegó en una pantalla gigante los documentos irrefutables que incriminaban a los titiriteros ocultos. Mientras las cámaras de la policía y los periodistas se alineaban fuera del edificio, Jorge se encargó de coordinar el operativo interno. La traición, la corrupción y las mentiras se hacían públicas en ese preciso instante, dejando al descubierto a aquellos que habían gobernado en la sombra. Hoy termina el juego, dijo Valeria, con voz serena pero cargada de determinación. Hoy, la verdad vence a la mentira. En medio del caos organizado, el enigmático titiritero, quien había manipulado los hilos desde las sombras, fue detenido por agentes especiales. La red corrupta se desplomó como un castillo de naipes, y las autoridades comenzaron a tomar cartas en el asunto. Jorge, aún marcado por el dolor y la pérdida, sintió como la responsabilidad de sus propias acciones se fusionaba con la de aquellos que había ayudado a desenmascarar la verdad. Por fin, en medio de la lluvia y los flashes de las cámaras, Jorge y Valeria se encontraron cara a cara. No había palabras necesarias. La amarga historia de traición y venganza se disolvía en un silencio cargado de resignación, de alguna forma, redención. Ambos sabían que sus vidas jamás volverían a ser las mismas, pero en ese instante se comprendieron mutuamente. Habían sido peones y, a la vez, artífices de un destino inexorable. La noche se disipó lentamente, y con ella, las sombras del pasado. El sistema corrupto estaba en ruinas, y la justicia, aunque tardía, había triunfado. Mientras las sirenas se alejaban, Jorge y Valeria se separaron, cada uno emprendiendo un camino distinto, marcados por las cicatrices de lo vivido pero libres, al fin, de los grilletes del engaño. El juego había llegado a su fin, y en ese final, la verdad, por muy amarga que fuera, ofrecía la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Qué parte de la historia te gustó más? Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita. Hasta la próxima historia. Valeria y Jorge, conscientes de la inminente batalla, sellaron su pacto sombrío. Con el rencor del pasado y la determinación de un futuro sin cadenas, se prepararon para enfrentar a quienes habían gobernado en las sombras durante tanto tiempo. El destino de ambos y el de un sistema corrupto pendían de un hilo. La tormenta se intensificaba fuera del almacén, y en cada gota de lluvia se escondía la promesa de una revolución. ¿Podrán derrumbar a esos titiriteros ocultos o se perderán en el laberinto de sus propias pasiones y miedos? La respuesta se iba tejiendo en cada encuentro furtivo, en cada documento revelado y en cada mirada cargada de determinación. El juego continuaba, y el siguiente movimiento era crucial para cambiarlo todo. El desenlace, la última jugada. La tormenta había alcanzado su clímax cuando Jorge y Valeria, junto a su red de aliados, se reunieron en el corazón de la ciudad para dar el golpe final. El almacén abandonado, escenario de tantas conspiraciones, se transformó en el campo de batalla definitivo. Las luces parpadeantes y el estruendo de la lluvia creaban una atmósfera apocalíptica, en la que cada gota parecía marcar el compás del inminente desenlace. Valeria, con la mirada firme y el rostro endurecido por la experiencia, desplegó en una pantalla gigante los documentos irrefutables que incriminaban a los titiriteros ocultos. Mientras las cámaras de la policía y los periodistas se alineaban fuera del edificio, Jorge se encargó de coordinar el operativo interno. La traición, la corrupción y las mentiras se hacían públicas en ese preciso instante, dejando al descubierto a aquellos que habían gobernado en la sombra. Hoy termina el juego, dijo Valeria, con voz serena pero cargada de determinación. Hoy, la verdad vence a la mentira. En medio del caos organizado, el enigmático titiritero, quien había manipulado los hilos desde las sombras, fue detenido por agentes especiales. La red corrupta se desplomó como un castillo de naipes, y las autoridades comenzaron a tomar cartas en el asunto. Jorge, aún marcado por el dolor y la pérdida, sintió como la responsabilidad de sus propias acciones se fusionaba con la de aquellos que había ayudado a desenmascarar la verdad. Por fin, en medio de la lluvia y los flashes de las cámaras, Jorge y Valeria se encontraron cara a cara. No había palabras necesarias. La amarga historia de traición y venganza se disolvía en un silencio cargado de resignación, de alguna forma, redención. Ambos sabían que sus vidas jamás volverían a ser las mismas, pero en ese instante se comprendieron mutuamente. Habían sido peones y, a la vez, artífices de un destino inexorable. La noche se disipó lentamente, y con ella, las sombras del pasado. El sistema corrupto estaba en ruinas, y la justicia,
aunque tardía, había triunfado. Mientras las sirenas se alejaban, Jorge y Valeria se separaron, cada uno emprendiendo un camino distinto, marcados por las cicatrices de lo vivido pero libres, al fin, de los grilletes del engaño. El juego había llegado a su fin, y en ese final, la verdad, por muy amarga que fuera, ofrecía la posibilidad de un nuevo comienzo. ¿Qué parte de la historia te gustó más? Si te ha gustado, dale like, comparte, suscríbete y dale a la campanita. Hasta la próxima historia.